Estamos en Maranata, hoy es día domingo 11 de septiembre del 2016. Este día estamos aquí muy contentos de compartir la palabra que nos da el Señor para que todo aquel que lo escuche sea bendecido, es lo que esperamos, porque es palabra de Dios. Vamos a ver un tema muy especial, que el Señor me lo puso en la mañana, se llama los elegidos. Los elegidos. Cuando es una iglesia grande les dice uno, ¿quién es elegido en este lugar? Y todos levantan la mano, yo hermano, amén. Y sí, pues todos somos elegidos de Dios. Pero hay personas que son elegidas para algunas encomiendas especiales del Señor. Hay veces que usa incluso gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Usó a Ciro, al rey persa, para poder hacer que el templo de Jerusalén se volviera a hacer, los muros de Jerusalén y todo esto. El Señor permitió que Ciro participase, no siendo de su pueblo. Usó al faraón para poder mostrar su poder en el Éxodo. Usó a Nabucodonosor para cumplir su propósito de tener cautivo a su pueblo con los babilonios. Y así puedo decir muchos casos, muchas etapas de la Biblia, muchos capítulos de la Biblia donde se habla de personas que no tenían nada que ver, como Rahab, que no era judía, y así, Ruth, en fin, muchas personas que no eran del pueblo de Dios y Dios los usó. Esto es muy bonito porque eso nos quiere dar a entender que el Señor puede usar a cualquiera, y nosotros, si somos pueblo de Dios, pues con más ganas podemos esperar que el Señor nos use para su obra. Amén. Entonces el tema es los elegidos. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te damos las gracias, amado Padre, por ser elegidos tuyos. En el momento que somos bautizados en tu santo nombre, Señor Jesús, formamos parte de tu pueblo y somos elegidos por ti. Ahí se termina de empezar un proceso maravilloso de ser parte de tu pueblo, y ahí inicia otro nuevo proceso, Señor, que es el crecimiento espiritual, el cual nos vas dando a unos más rápidos, otros más lentos, pero el crecimiento va increciendo cada vez más. Y esto es lo hermoso de esto, que cada vez que leemos tu palabra nos damos cuenta que conocemos poco de ti, y que cada vez que la leemos encontramos otra forma de ver las cosas, otra forma de observar la palabra. Le comentaba a mi esposa hoy en la mañana que la predicación que estuvo en la mañana que dio el hermano Tomás Dross habló del Gadareno, y le digo que yo he oído por lo menos cuatro predicaciones del Gadareno, y son diferentes aspectos que se tratan en esta predicación, y ahora trató otro tema el hermano del mismo tema. O sea, es impresionante todo lo que pueden encontrar. Por eso dicen que la palabra de Dios tiene 7 niveles de profundidad, y yo creo que tiene más, porque cada vez que la leemos encontramos cosas maravillosas. Bueno, gracias te damos por este día, Señor, por pertenecer a tu pueblo, por ser pueblo elegido, Señor, y te pedimos bendición para esta palabra. Te pedimos que bendiga la lectura de tu palabra, y que nos vayamos de este lugar, Señor, de este templo, nos vayamos con nuestra mente nutrida por tu palabra, y que salgamos diferentes a como entramos. Eso es lo que te pedimos, amado Padre, y que con ese conocimiento que obtengamos hoy seamos mejores siervos tuyos, amado Padre. En tu santo nombre te damos las gracias. Amén. Tomen asiento, vamos a empezar. Vamos a hablar. Eso no sale en la prédica. Bueno, vamos a hablar. Es que eso lo hace el hermano, pero no vino. Yo ni le presto interés a eso. Pero
Ahora sí que cada quien. Vamos a ver, Señor precioso, vamos a hablar de dos personajes muy conocidos en la Biblia y son de suma importancia para poder entender cómo Dios a veces hace cosas que no entendemos y muchas veces sorprendido el mismo Señor por el pueblo de Israel, hizo cosas que él no pensaba hacer. Va a decir, bueno, y aclárenos eso, hermano, ¿cómo está eso de que a veces el Señor hace cosas que no pensaba hacer? Pues yo pienso que sí, así sucede. El Señor se manifestó a los israelitas como su Dios, como su Señor, como su pastor. Él se mostró ante ellos como su Señor, su Rey. Todo era Dios para ellos, para los israelíes. ¿Ven? Pero llegó un momento que los israelíes le dijeron que no querían tener, que ellos querían tener un rey como todos los demás pueblos. Y el Señor se sorprendió. Dice, ¿cómo es posible que no quieran que yo sea su rey y su Dios y su Señor? Pero amaba tanto y ama tanto a ese pueblo que el Señor les dijo, les voy a poner un rey. ¿Ah? Y el Señor les buscó un rey. Él lo buscó y él lo puso al rey. ¿Y quién era este rey? Saúl. Y se los hizo a su medida y como ellos los querían. Amén. ¿Cómo era Saúl? Era un hombre muy bien parecido. Aquí lo dice la Biblia. No dice otra cosa más que lo que parece increíble, que él buscaba ser para ellos, hacerles a ellos, darles a ellos lo que ellos quisieran. Amén. Y decía que él era un hombre hermoso, lo dice la Biblia. Dice en Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Amén? Capítulo 13. A ver, vamos a ver dónde está. Ya lo tenía apuntado yo. 9:2. Capítulo, Primera de Samuel 9:2. Primera de Samuel 9:2. Estaba yo viendo. Aquí lo dice. ¿Y por qué lo escogería así el Señor? Pues quería darle gusto a su pueblo. Y que vieran que no era lo mismo tener a Dios como rey que a un hombre. Y se lo escogió bien, a gusto del pueblo. Dice, había, el 1 Samuel número 9, dice, había un varón 9:1 de Benjamín. Benjamín era una de las tribus de Israel, del más chico, del más pequeño de los hijos de Israel. Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. ¿Sí? Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. O sea, lo describe la Biblia, no lo estamos diciendo nosotros nunca lo vimos, pero lo dice la Biblia. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Pues a veces es muy bien parecido a este hombre. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es un hombre muy alto y hermoso. Y joven. Así lo escogió Dios para ellos. Lo nombró a través de Samuel, lo ungió como rey, ¿sí? Y empezó a mostrar cuál era su verdadero yo cuando empezó a reinar en Israel. Lo que dice la palabra, ahorita lo vamos a leer, 1 Samuel 15, vamos a leer 1 Samuel 15. Vamos a leer 1 Samuel 15. O sea, era joven y hermoso, ¿no? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia?
la Biblia, amén. 1 Samuel 15:16 dice: le está reclamando Samuel a Saúl su actitud frente a una orden que le dio Dios. Dios le había dado una orden que destruyera a los amalecitas y que no dejara nada, nada. Todo lo destruyese, todo lo matase, sea quien fuera, animales, seres vivos, bueno, y que no tomara nada de ahí. Y este hombre hizo todo lo contrario. Y entonces ahí en esta parte, pues no vamos a leer todo, pues es mucho. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dice Saúl a Samuel. Samuel es el profeta de Dios. El 17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? O sea, él lo está describiendo como ellos lo veían, como lo veía Samuel y como lo veía seguramente también Dios. Que aunque fuera un hombre alto, muy grande, muy fuerte, muy hermoso, él se sentía pequeñito. Él no se sentía un hombre grande. Esto nos hace recordar a otros héroes de la Biblia que también se sentían pequeños y Dios los hizo grandes y tomaron su papel, pero este no. Esto no tomó su papel. Entre los jueces de Israel había ciertas personas que tuvieron esas características. Vamos a entrar en detalles. Pero Samuel se sentía chiquito. Dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Eso no le bastó, porque siguió siendo pequeño. Se siguió sintiendo pequeño. Decía que él no podía ser rey. ¿Cómo era posible si él era benjamita, de la tribu más pequeña de Israel? Eso le dijo a Samuel cuando lo quiso ungir como rey. Y dice: pues te eligió Dios. Y nunca se lo creyó, tal vez. ¿Sí? Dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Pues esa era la orden. El 19 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí demuestra cómo era él. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Está diciendo mentira. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Él dijo que destruía a todos, y sobre todo primero al rey, se supone. Y él dice: no, sí obedecí. Y luego el 21 es donde más lo marca. Esto es lo que más marca a Saúl. Dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. ¿Dónde estaba el rey ahí? ¿Por qué no impuso la voz del Señor? ¿Por qué no se impuso sobre ellos? Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí es muy interesante esto, porque él trata de justificarse, diciendo que el pueblo había tomado eso. Pero si él es el rey, no obedeció a Dios, estaba obedeciendo al pueblo. Se estaba haciendo como uno más del pueblo. No tenía autoridad. Qué terrible, ¿no? Muy terrible. ¿Y qué mostró el Señor ahí? Pues que en realidad hay reyes, hay presidentes actuales que los vemos que son marionetas del pueblo. Son manejados por el pueblo. Lo vemos. No vamos a decir en dónde, pero lo hemos visto. Ahorita hay un pueblo que está perdido ahorita. Donde está Venezuela está perdido porque el rey es un monigote. No hacen, o sea, lo mueve todo su grupillo que tiene. Y hace y declara y hace
hace leyes y él quiere mantenerse en el puesto, pero está destruyendo a su pueblo. Qué terrible, ¿no? Aquí en México sucede lo mismo. Entonces, la camarilla que gobierna es lo que gobierna el país. No está gobernando ese señor que está ahorita. No es más que un monigote. Sabemos dónde está el orden, quién lo ordena, quién lo manda, quién lo gobierna. Todos lo saben. Entonces dice uno, hay saúles ahorita, sí hay saúles. Pero ¿por qué hace eso el Señor? De poner esos tipos de personas en los gobiernos, porque los pone Dios. No los pone el hombre, los pone Dios. ¿Por qué los pone? El Señor tiene un propósito para esos pueblos. ¿Cuándo van a voltear al Rey de Reyes? ¿Cuándo van a voltear hacia Él y decirle, Señor, queremos ser gobernados por ti? Estamos gobernados por esa camarilla y por ídolos que supuestamente les van a hacer favor y sabemos que no hacen nada, nada más nos están destruyendo cada día más. ¿Amén? Y eso es real y está pasando actualmente. Ahora dice el 22, pues ya vimos que el 21 dice, es que más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Cuando dice tu Dios, él no se sentía ya hijo de Dios. Le decía tu Dios a Samuel, que su Dios era Jehová, pero no le dice mi Dios. Es muy interesante esto, ¿no? Porque él en ese momento estaba mostrando que no sentía a Dios como su Dios, porque a lo mejor en el fondo sentía que no era él digno de llamarse hijo de Dios, porque no obedeció. Y el 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová? Le está preguntando, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esa pregunta se la podemos hacer a todas personas que dan ofrendas en las iglesias católicas, que dan incluso en las cristianas, que dan su diezmo. El holocausto, víctimas o dar diezmos, todo eso, personas que dan pero no obedecen, o sea, están en la misma posición que Saúl. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es el dar, el ofrecer algo a Dios, sino la obediencia, lo que le gusta a Dios. Y lo releemos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, el quemar a los animalitos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso Dios quitó eso. Él veía que ellos decían, pues, si maté o robé o hice tal cosa, pues le mato un becerro al Señor y ya soy perdonado. Y bien sabía que ellos pensaban eso, pero es mentira. Dios ve la obediencia, no ve el sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Como esas personas que van y se van de rodillas y ni siquiera es hacia Cristo, se lo van a ofrecer a la Virgen. Eso está perdidos por completo. Y si le ofrecieran ese sacrificio a Cristo, no conocen a Cristo, porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto, entonces ya no necesitamos hacer nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces la ignorancia del pueblo de México es impresionante. O sea, dar ofrendas, dar sacrificio, porque es un sacrificio, martirizarse, y se lo dan a un ídolo. Y si fuera a Dios no lo iba a aceptar, porque ya Él pagó con su vida, con su sangre, y ya eso ya no vale para Dios. Pero ¿cómo empezó todo eso? El Señor dice, pues es que no que me querían como su rey, les pongo un rey, y el rey no obedece, no desecha a Dios. ¿De acuerdo? Dice el Señor, y esto es muy importante, el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, hacer lo contrario a lo que dice Dios es rebelión. Esto es importante. Hacer lo contrario a lo que dice el Señor es rebelión para Él. Y como ídolos e idolatría, la obstinación.
el terco, ¿no? Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, la terquedad. Personas que quieren hacer a fuerza su voluntad y no la de Dios. Quieren ellos autojustificarse, quieren ellos hacer lo que ellos creen que es la voluntad de Dios, sabiendo que no es la voluntad de Dios. Ellos predican algo que no es de Dios, hacen cosas que no son de Dios, y dicen, no, pero pues, Dios le agrada que hagamos esto para Él. Y no es cierto, no es cierto. Dios lo que quiere es que lo obedezcamos, como dice la palabra. Luego dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Lo desechó. Ahora, a Él lo desechó como rey. Hay personas que Dios las desecha como pastores o como líderes. Simplemente el Señor no los apoya. Los va dejando, los va dejando. Y a veces son personas que tuvieron una iglesia grande y ya no regresan al servicio del Señor porque o fornicaron, o robaron, o hicieron alguna tontería grande en la iglesia y se notó y cayó. Precisamente hace rato estamos platicando sobre eso de Pancho, que su iglesia son como 30 personas, donde fue ahorita, que porque la iglesia se rompió, se partió, y que el pastor anterior se llevó gente de ahí. Entonces ahí es donde está el problema. O sea, que la gente toma las iglesias como si fueran un negocio propio, o corren a unos hermanos, corren a otros. Eso no es de Dios. Y ellos van a decir, no, pues yo estoy pastoreando. Pues sí, pero no puedes llevarte a las iglesias. No, pues no eres dueño de las almas son de Dios. Y dice que están todos heridos y que no sé. Pues se tiene que restablecer porque Dios te limpia cualquier cosa que te hayan hecho los humanos, ¿no? Pero eso es muy importante, o sea, aquí ¿cuál es el tema? Los elegidos, dice uno. Sí, el Señor lo que quiere es que tengamos una conducta obediente, no que hagamos sacrificios de ningún tipo. Porque, pues, ¿qué sacrificio podemos hacer nosotros? Si a Dios no le gustan los sacrificios. Porque no creo que sea sacrificio pararse temprano. Pues es un hábito y es medio molesto, pero pues que nos hemos parado temprano todo el tiempo, pues ya no nos cuesta trabajo. Lo que es importante es esto, que nosotros debemos tener una vida obediente. Y en ese tiempo se explica que lo que quería el Señor, cuando hacían un sacrificio, que fuera una expresión de la obediencia de ellos, que lo hicieran por amor el sacrificio, no para saldar cuentas ante Dios, sino que Él quería el sacrificio como una ofrenda a Él de amor. Es como nosotros si venimos y oramos y le decimos, nos ponemos a orar, levantamos nuestras manos, le pedimos al Señor cosas, le decimos te amamos Señor, yo te adoro Señor Jesús. Eso le agrada a Dios, pero que sea hecho por el corazón de una persona, no porque lo obliguen, ¿no? Porque en las iglesias se ve esto. Levanten las manos, hermanos, vamos a orar. Bueno, les dicen, no, vamos a orar. Yo les digo, vamos a orar, no levanten sus manos. Pues hay gente que no quiere levantarlas, ¿por qué le va a levantar? ¿No? Vamos a orar, eso es una invitación. Entonces ora el pastor, pero dice uno, bueno, yo estoy orando y pidiéndole a Dios, usted pídale algo al Señor y adórelo, dígale, Señor, yo te amo, yo quiero hacer lo bueno para ti, ser un buen hijo tuyo, ¿no? Esa es una forma de orar, o sea, pero que tú le des al Señor alabanza de ti mismo, que salga de tu corazón, no que te lo diga el pastor, porque hay veces que dice el pastor, te dice, dígale, Señor, ¿cómo te amo? Pues ya lo estás guiando, o le estás poniendo palabras en la boca de la persona, eso no es así. Dígale lo que usted siente en su corazón al Señor, ¿no? Es la verdadera adoración. Ahora, si alguien viene y da su diezmo, eso estás haciendo la voluntad de Dios, eso es parte de la obediencia de Dios, ¿no? ¿De acuerdo?
Obedecer al Señor es hacer lo que Él dice, no lo que nosotros pensamos que debemos de hacer. ¿De acuerdo? Vamos a leer el capítulo 16, vamos a hablar de otro elegido de Dios. Amén. Ya vimos que este hombre fue desechado por Dios. Vimos muy pocos versículos porque en realidad habla mucho de él. Vamos a leer ahora sobre David, el segundo elegido que Dios me puso en mi corazón leerlo. Y vamos a leer el 16:1 de David, de Samuel. Primera de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel, porque Samuel amaba mucho a Saúl, lo había elegido y le lloraba porque él quería, no estaba muy contento que lo hubiera desechado Dios. Y dice Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Le pregunta a Dios a Samuel: llena tu cuerpo de aceite y ven. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, el Señor ya lo tenía elegido. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y como el Señor le dijo que había una forma para que no lo fueran a matar. Dice: Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. O sea, con su vaquita iba una becerrita. Y llama a Isaí al sacrificio, al papá de David, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Sí? Y luego dice el 4: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? ¿Qué le tenían temor a Samuel? Porque era el representante de Dios. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea, lo está haciendo guiado por Dios. ¿Hay alguna cosa que nos pueda pasar si nos dejamos la guianza de Dios? Sí, ¿no? Pero si nos dejamos guiar por Él, no pasa nada. El 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Él pensaba, con sus cosas. O sea, vio a uno de los hijos de Isaí, y luego se puso a pensar, Samuel, que a lo mejor era él. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, uno de los hijos de los mayores de Isaí, y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. O sea, pensaba que era el ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿De acuerdo? El 8, como que fue una enseñanza a Saúl, ¿no? Para todos. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Ya Dios le decía: no. El 10 dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos 7. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, el que menos pensaban ellos, a lo mejor pensaban que cuando vieron que estaban escogiendo, ni aquí ni lo llamaron. Va a decir: pues están escogiendo por algo están escogiendo a uno de estos, ¿no? Pero pensaban que eran los grandes y ninguno de ellos fue.
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea, también era bonito el muchacho, ¿de acuerdo? Para la gente. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Gloria a Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué cosa. Vemos otro elegido de Dios. Y dice uno, pero este muchacho tenía otras características. Sabemos que el Señor lo escogió porque él tenía un corazón noble. Era un muchacho que había aprendido a pelear, porque seguramente Dios ya sabía lo que iba a pasar con Goliat. ¿Estamos de acuerdo? Porque él todo lo sabe. Él sabía que era valiente, que no le iba a fallar como le falló Saúl, que él no se arredraba ante el peligro, que él hacía lo que tenía que hacer. Y dice uno, ¿por qué nosotros no nos esperamos a que Dios nos elija? Es lo que yo siempre le dije a los hermanos cuando estábamos en la iglesia. Les decía yo, hay que esperar a que Dios haga la obra, que Dios te diga. Qué afán de querer ser algo antes que Dios diga. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que Dios te guíe, que Dios te escoja. No, le digo, ¿tú quieres ser pastor del pastor o pastor de Dios? No, pues pastor de Dios, entonces espérate. Porque los tiempos son de Dios, no son de los pastores, ni de los seres humanos, son de Dios. Y es importante entenderlo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, este muchacho ni se la esperaba, él andaba con las ovejas, pero Dios ya lo había elegido. Hace rato dice Panchito que le dijeron que él va a ser pastor de esa iglesia. ¿Será mensaje de Dios? No lo sabemos. Puede ser emoción de los hermanos también. O sea, ¿quién va a decir el tiempo? Dios. Y puede ser, ¿por qué no? Exactamente. Entonces cuando alguien ya te había dicho a ti, eso, sí, lo dijo, se me lo dijo hace rato. Digo, qué bendición, ¿no? Estaba yo orando hace rato y le decía yo al Señor, Señor, yo te pido por todos mis hijos, mis nietos, por mis hermanos, mis hermanas, que se conviertan a ti y que hagan, y yo los quisiera ver postrados a todos ante ti, hincados, orando, adorándote y pidiéndote protección para su vida y que tú los guíes, ¿no? Y le digo, sobre todo a los que no se han convertido, pensando en Rubén, ¿no? Pero digo, yo pido eso, yo te pido protección para mi familia, a todos mis hermanos que están rebeldes ante la palabra. Pero dices tú, los tiempos son de Dios, entonces hay que esperar en Cristo. Cuando le digo, ahorita, pues yo no puedo decir que no, siento feo que mi hijo se ande por otro lado, que mi Pancho ande por otro lado, pero siento feo, pues yo sé que eso no está bien. O sea, no me gusta que esté en otro lado, pero si es tu voluntad, pues llévatelo, que tú lo guíes y lo uses en donde tú quieras usarlo, ¿no? O sea, es la forma de actuar de un hijo de Dios, ¿no? O sea, tú obra en él, haz tu vida, haz la vida de él conforme a tu voluntad. Y a ver qué pasa, ¿no? Cosa del Señor, pero hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a los muchachos. Por ejemplo, yo ahorita ya estoy ayudando a mi hijo, ya le estoy dando una cantidad diaria. Y lo hago con mucho amor, o sea, yo sé que no es la gran cantidad, pero pues le sirve, ¿no? Para que se vaya moviendo, que compre algo, que no ande con hambre, o sea, pues, pero es cosas de Dios, o sea, no es cosa de hablar, sino de hacer, ¿no? Y si el Señor quiere, pues él va a ser usado por Él. No podemos saberlo. Pero son los elegidos, o sea, Dios elige a su gente, Dios elige a quién es quién. ¿Quién es el que va a hacer la obra de Él? Luego del número 14 al 16 dice,
El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, Dios le mandó un espíritu malo para que lo estuviera molestando a Saúl. ¿Qué cosa, no? Él da permiso que pase todo eso. Y si los criados de Saúl le dijeron, aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, los demonios atacan si Dios lo permite. Y lo dice la Biblia aquí, clarito. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Y quién era el que tocaba el arpa? David. O sea, ¿plan de Dios? Claro que sí, es plan de Dios, todo es plan de Dios. Si nosotros tenemos algún problema, es plan de Dios. Eso es lo que tenemos que meternos en nuestra cabeza, que todo lo que nos pasa a los hijos de Dios para bien, es cierto. Y entonces hay que aceptarlo como un hecho real, ¿no? Dios usó ahí a Saúl para mostrar su poder. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor el espíritu, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Y luego, ¿qué pasó? Pues ya él supo que él era el rey, el escogido, y lo quiso matar. Y huyó David, después que había matado a Goliat. O sea, Dios une las vidas de los que elige con otras personas que son elegidas por Dios. Yo eso lo siento mucho. Yo lo siento en mi corazón. Hoy en la mañana estaba yo orando, le decía yo, Señor, gracias Señor por traerme a este lugar, porque aquí no hay envidias. Nuestro pastor es un pastor que hace la obra de Dios. Nuestro hermano Tomás hace la obra de Dios, él se dedica a predicar, el Señor lo usa para darnos mensajes del Señor, ¿sí o no? Nos da mensajes hermosos del Señor a través del hermano. Anda viajando para todos lados, y que ayer en la noche estaba predicando en Tijuana, y llega ahora para predicar acá temprano. Entonces dice uno, pues un hombre que el Señor lo pone en Tijuana y al otro día en la mañana lo pone con nosotros, pues caramba, y anda así todo el tiempo, anda así. Él no tiene tiempo de andar pensando en cosas de negocios, ni de lucrar con la palabra, ni nada de eso. Entonces tú ves a una persona así y dices, bueno, gracias Señor por tenerme en este lugar, ¿no? Aquí no estoy con que los chismes de la hermana, que los chismes de la hermana del pastor, y que no sé qué, y que ya no me quieren, y que me hablan mal de mí, que todo eso. Eso es bendición de Dios, ¿no? Y digo, yo estoy bien tranquilo ahí, gracias a Dios. Y dice uno, es un elegido de Dios. Y los elegidos de Dios, si Dios nos junta es porque Él quiere que hagamos algo, no sé qué. El otro día platiqué con el hermano, le digo, hermano, pues yo estoy haciendo lo que puedo. Se está dando la palabra. Yo estoy dando la palabra y usted me pone y lo hago con todo mi corazón, y a veces hay unas personas, a veces hay otras, pero yo hago todo eso, hermano, yo lo hago todos los domingos. Digo, pues yo nada más espero en Dios, a ver qué dice. Dice,
¿Sabe cómo va a empezar esto, hermano? Cuando una familia se integra a su grupo. Una familia. Pide al Señor a la familia que se integre a su grupo. ¿Bien? Y de ahí empieza todo. Así empiezan las iglesias, con una familia que se integra a usted. ¿Quién sabe cuándo va a llegar la familia? Solamente Dios sabe. Pero así dice. Le digo, pues sí, hermano, pues, y con calma, ¿no? Pues no tenemos por qué correr. Pues, yo no voy a querer hacer lo que yo tenga que hacer, sino que hacer lo que Dios me diga que debo de hacer. Y mi función es decir la palabra. Es todo, dar mensajes. Entonces, ¿qué es un elegido? Una persona escogida por Dios para una obra que tiene Él destinada para Él. Que la haga para la obra del Señor, para el agradecimiento de la obra de Dios, para que se conozca más la palabra. Es lo que es un elegido de Dios. Ahora, ¿dónde te pone? Pues donde Él quiere, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que tengas que hacer. Y todos somos elegidos, todos somos, ya estamos bautizados en el nombre de Jesús, somos elegidos de Dios y vamos a tener que hacer la obra de Él. ¿De acuerdo? Y no es necesario que tú prediques en la iglesia, ni no. Puedes platicar con la gente del mundo. Decía en la mañana el hermano, y es cierto, el Gadareno, por ejemplo, cuando tenía una legión dentro de él, era más de 2000 demonios que los que tenía dentro de él. Y él comentaba esto, ¿no? De que él fue liberado de todos esos demonios y se sorprendieron de verlo sentado, vestido y en orden, ¿no? Tranquilo ahí, junto a Dios. Y él quería ir con Dios, quería ir con Jesús, quería seguirlo, y el Señor le dijo que no, que él tenía que estar ahí. Y como dice el hermano, él no estudió en un estudio bíblico, en un instituto bíblico, él no estudió nada, él nada más, ¿qué les decía? Lo que le había pasado, lo que le había hecho Dios con su vida. Y Dios hizo mucho por él, le cambió su vida. ¿Y cómo llegaría, cómo se imagina que llegaría a predicar en la palabra de Dios? Nada más decía, ¿se acuerdan del Gadareno que estaba loco, que estaba lleno de demonios? El endemoniado. Pues sí, pues soy yo, que escondían a sus hijos cuando yo pasaba y ahora estoy aquí yo para decirles que, ¿saben qué? Jesús me salvó, Jesús me sanó, Jesús me limpió. Y eso lo puede hacer también por su vida. Y así es lo que debemos hacer todos nosotros. Es lo que yo siempre he dicho, siempre lo he dicho y me dio gusto porque confirmó lo que yo pienso. Cuando una vez en la Nueva Aragón, unas hermanas acababan de llegar, nunca habían ido a una iglesia cristiana. Y les tocó un día que íbamos a salir a predicar, a evangelizar. Y me dicen, hermano, ¿también podemos decir? Claro que sí. Pero ¿qué les vamos a decir? Lo que usted hay, por lo que ha hecho Dios por usted, hermana. Es lo que tiene que decir usted. Y andaban contentísimas las hermanas. No, las invitamos a la célula, hermanas, que miren que el Señor es así y así. Les salía así de volada todo lo que tenían que decir. ¿Qué tienes que decir? Lo que Dios es para ti. Que es maravilloso, que es hermoso, que Él te ama, que Él nos ama a todos, que Él quiere que seamos libres, que nos quitemos todas esas ataduras que tiene el demonio sobre nuestras vidas. Es lo que quiere Dios. Y es una elegida de Dios. Entonces el elegido no es aquel que nada más predica, es aquel que ya recibió en su corazón al Señor Jesús. Es el elegido. Y se confirma cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús. Y es lo más hermoso. Entonces damos las gracias al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te damos las gracias, amado Padre, por darnos la oportunidad de leer tu palabra y ver cómo hay en estos dos personajes que escogimos, que usted nos puso en nuestro corazón, Señor. Uno que no obedeció, y uno que se equivocaba y pecaba y se equivocaba y pedía perdón y seguía caminando contigo. Y es el único hombre, Señor Jesús, que está conforme a tu corazón, Señor. Porque él era un hombre normal como nosotros. Él respondía de acuerdo a sus circunstancias. Él siempre trató de hacer lo correcto delante de ti, Señor. Se equivocaba,
pero regresaba al camino. Y el otro, que decía mentiras, que nunca aceptó sus errores, que nunca pidió perdón, ese elegido no lo quieres tú. Tú quieres al elegido que te obedece, que aunque se equivoque siga caminando contigo, que te pida perdón y camine por el camino que tú tienes trazado para él, Señor. Es lo que quieres tú, Señor. Obediencia de tus elegidos. Si usted es elegido, dígale: Señor, quiero seguir siendo tu elegida, tu elegido. Quiero seguir caminando contigo, amado Jesús, y que tu bendita palabra sea la que me guíe, Señor. Es lo que te pido como un elegido más de ti, Señor. Y que cuando terminemos el camino, digamos lo que Pablo dijo: he terminado mi camino, he terminado lo que Dios me puso en mi camino y en mi vida. Voy contento con mi Señor. Amén.